Ese hecho debió haber sido muy significativo, y el hecho de que José finalmente escuchara el arrepentimiento que sus hermanos sentían por su maldad, era lo que, y ese arrepentimiento los había angustiado tremendamente a ellos. Fue una confesión muy fuerte, pero muy sincera, del arrepentimiento de sus hermanos. Pero aún así José continúa con sus planes, los obligó a que le trajeran a su hermano menor Benjamín, mientras que al mismo tiempo se quedaría con Simeón. Entonces ataron a Simeón, como expresa ahí la palabra, y lo metieron en la prisión. Entonces los hermanos tuvieron claro que Simeón se quedaría allí hasta que no trajera respuesta al faraón, hasta que no trajeran a su hermano menor. Fue la condición que les colocó José. Por eso si regresaban sin José, todos morían. Si no regresaban nunca, Simeón era el que iba a estar encarcelado por el resto de su vida, o aún pagar con su vida por la situación. En todo esto, el plan de José, lo único que anhelaba en su corazón era ver al único hermano de padre y madre que tenía, que era Benjamín. Anhelaba ver a ese hermano menor. Por eso puso esa condición. Todo con un propósito de Dios perfecto y maravilloso. Por eso después dice, los hermanos estaban horrorizados cuando descubren que el pago que había traído para llevar trigo estaba en las bolsas. Apareció en las bolsas. Y no sabían que José lo había hecho. No sabían cómo había aparecido eso ahí, si ellos no lo habían puesto. Es que José lo había hecho pues en secreto, para que ellos no supieran de esa situación. Por eso en la expresión, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Esa pregunta que se hace. Ellos ven la poderosa mano de Dios obrando detrás de esas terribles circunstancias que estaban viviendo. Ellos tenían claro en su corazón que estas situaciones que vivían no podía venir de otra mano, sino de la mano de Dios. No era por las circunstancias, no era por el hambre, no era porque era un hombre poderoso en Egipto, no, era porque Dios estaba moviendo su mano poderosa y estaba obrando cambios y transformaciones en sus vidas con algún propósito, aún todavía para ellos desconocido, pero que llegan a entender y a comprender qué es esto que nos ha hecho Dios. Es una actitud correcta de entender que Dios era soberano y estaba dirigiendo sus vidas. Por eso vemos como esa pregunta es bien importante. Vamos a leer del 29 al 35, versículos 29 al 35. Dice, cuando llegaron a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, nosotros somos honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no está, y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón de la tierra nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Estos versículos que acabamos de leer podríamos decir, es un recuento de las situaciones que ellos pasaron en ese viaje a Egipto. Y se lo cuentan a su padre, que era el que los había enviado para traer alimento. Un recuento del viaje hecho a Egipto, pero con la tremenda sorpresa de que su dinero les había sido devuelto. Entonces están en un aprieto, porque es mucho más grande su angustia por esas situaciones tan inesperadas y no pensaban ellos que pudieran estar pasando. Versículos 36 al 38 dice
la palabra de nuestro Dios. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis dejado sin hijos, José ya no está, Simeón tampoco está, y os llevaréis a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde va, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. En estos versículos vemos cómo Jacob entonces se niega totalmente, y se niega a esa propuesta irresponsable, digamos, de Rubén, de poner aún a sus hijos como víctimas por la situación que puede acontecer. Y solamente más adelante, junto con las promesas de Judá, que es una promesa diferente, una promesa mucho más sincera, esa promesa, y aún por el acoso de la misma hambre que estaban viviendo, porque se acabaron lo que habían traído y necesitan más. ¿Y a dónde tienen que acudir? Pues a donde el señor de Egipto, donde el faraón, a donde José es gobernante, que ellos no lo saben, pero tienen que volver allá. Y por lo tanto, presionados por esa escasez y por esa necesidad, más adelante Jacob accede a que desciendan a Egipto. Pero ese tema lo vamos a ver en el capítulo 43. Vamos a hacer unas aplicaciones, 2 pequeñas aplicaciones respecto a este pasaje tan especial que hemos leído. De Dios es el tiempo y las sazones. Él tiene el control absoluto de todas nuestras acciones, de todas nuestras vivencias. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos enseñe cuál es el rumbo correcto, cuáles son las decisiones correctas que debemos tomar para nuestra vida. Y al hacerlo así tenemos que obedecerlas, y si las obedecemos, todo nos resultará para nuestro bien. Invitarlos a que vayamos al Salmo 24 para confirmar esto. Versículos 4 y 6. Dice: limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Si nosotros le pedimos a nuestro Dios y sabiendo que Él es el soberano absoluto de toda la creación y que está en el control absoluto de todas las cosas, que no, ni una milésima de un nanosegundo siquiera del tiempo se puede estar fuera del control de Dios, todo está perfectamente bajo su mano y su autoridad. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a tomar decisiones sabias, a depender de Él, porque Él está en el control absoluto de todas las cosas. Nada podemos hacer con nuestros esfuerzos, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, si no estamos sometidos al que tiene la autoridad sobre todas las acciones de nuestra vida, sobre todas las situaciones de nuestra vida. Por eso debemos pedirle, como dice el Salmo, buscarle a Él con un corazón sincero también. Segunda aplicación: el temor de Dios estaba en José, porque él es un modelo de reconciliación. Recordemos que José es tipo de Cristo, y en este aspecto también lo es. Pero Cristo mismo es la plena reconciliación con los escogidos. Si José es un modelo, Cristo es la plenitud de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, vamos a buscar.
2 de Corintios 5, 19 y 21. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces tenemos claro que Cristo es la plenitud de la reconciliación. Así como José se reconcilió con sus hermanos, Cristo también quiere reconciliar a los que Él llama a salvación, perdonando sus faltas, sus pecados cometidos contra Él, así como lo hizo José. Por eso, ¿qué más podemos entonces decir y concluir? Sino que aprovechemos esta invitación que nos está haciendo Dios a un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento para con Él, y para que volvamos nuestros ojos a Cristo, quien llevó toda nuestra maldad sobre sus hombros, y así fue a la muerte de cruz, y al tercer día resucitó victorioso para darnos salvación y vida eterna. Por eso orémosle a nuestro Dios que su gracia nos ayude a entender esta preciosa verdad. Necesitamos arrepentirnos, como hicieron los hermanos de José, pero volvernos a Dios, a nuestro Dios, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y clamarle por su gracia que actúe en nuestra vida. Amén.